Benedicto XVI hace un llamado urgente a la humanidad en torno al cuidado de la creación. El deshielo en los polares, el calentamiento global es un tema que preocupa cercanamente al Papa, a la Santa Sede, a los rabinos, a los pastores protestantes, a los budistas. Desde Groenlandia se reúnen líderes de las religiones de todo el mundo para orar ahí en los glaciares por el planeta. En otro tema, hoy platicaré en esta mesa con José de Jesús Castellanos López, periodista, escritor, analista político, y con Armando Martínez, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Católicos, en torno al tema que ya está en la mesa y continuará aquí sobre la libertad religiosa. ¿Por qué hoy en México se tiene que exigir que se cumpla y que se reconozca un derecho que es innato a todo ciudadano mexicano? También le presentaremos hoy la crónica del viaje apostólico de su santidad Benedicto XVI a Austria. Todo esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese conmigo, se pone interesante hoy el tema. Acompáñeme. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. En efecto, el tema que trataremos hoy se pone muy sobre la mesa, pues le aseguro que estará presente durante las próximas semanas y meses. Mucho se habla de que están listas las iniciativas de ley para la reforma del Estado en torno a este tema de la libertad religiosa. México no puede seguir siendo, en el consenso de las naciones, un país en el que los ministros de culto tienen una severa restricción hacia sus manifestaciones. Y le digo, iniciando este programa, que todo el tema que trataremos hoy se refiere a la libertad religiosa de una manera amplia, no únicamente con respecto a una iglesia. Si bien en México la población mayoritariamente es cristiana y mayoritariamente católica, pues esto no obsta para que conste que las demás iglesias cristianas y los demás credos religiosos como budismo, judaísmo, islam, etcétera, pues tengan que sufrir en México las mismas restricciones a la libertad religiosa. Así que trataremos este tema hoy aquí. Pero antes revisemos el asunto del cuidado de la creación. Preocupa a todo el mundo el tema del calentamiento global, los deshielos polares y todos estos temas. La Santa Sede, preocupada por este asunto, ya que a partir de la creación, el Creador entrega la creación a la criatura humana para su atención y cuidado, lo que en ambientes seculares se llama ecología, desde la perspectiva de la fe se llama cuidado de la creación. El Papa ha hablado fuerte, ha dicho se tiene que cuidar la creación. Y en su editorial semanal, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, nos hace una crónica al respecto. Distintas veces en los últimos tiempos el Santo Padre ha hecho referencia en sus discursos al gran tema de la protección de la creación y de su urgencia. Habló de ello en Loreto. Se les ha confiado a las nuevas generaciones el futuro del planeta, en el que son evidentes los signos de un desarrollo que no siempre ha sabido guardar los delicados equilibrios de la naturaleza. Antes de que sea demasiado tarde, es preciso adoptar medidas valientes capaces de crear una alianza fuerte entre el hombre y la tierra. Continuó insistiendo en que es necesario invertir las tendencias que pueden llevar a situaciones de degradación irreversible. En Viena recordó que el domingo es la fiesta semanal de la creación, la fiesta de la gratitud y de la alegría por la creación de Dios. Una sección completa del compendio de la doctrina social de la Iglesia está dedicada al mismo tema, con numerosísimas citas del Concilio Vaticano II y del Magisterio de Juan Pablo II. No se trata, pues, de una novedad, sino de insistir en una urgencia, de la que la humanidad se hace hoy gradualmente más consciente frente a las tragedias ambientales y a los riesgos cada vez más serios que gravitan sobre el futuro de la humanidad. La protección de la naturaleza es un campo de colaboración natural ecuménica e interreligiosa. El reciente simposio itinerante presidido por el patriarca ortodoxo Bartolomé I en Groenlandia para llamar la atención sobre el deshielo de los glaciares árticos supone una confirmación de ello. Quien reconoce que el mundo ha sido creado por Dios también sabe ser responsable no solo frente a las generaciones futuras, sino también frente a su juez que le ha entregado un regalo inestimable para que lo administre sabiamente. Los creyentes, por tanto, se encuentran naturalmente en vanguardia en el frente de la protección de la creación. Así lo dijo Federico Lombardi en su editorial semanal. Él, además de ser director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, es director del Centro Televisivo Vaticano y director de Radio Vaticana.
En más de este tema, el cuidado de la creación, varios líderes religiosos de todo el mundo se dieron cita en los glaciares de Groenlandia para allí, todos juntos, orar por este tema delicado que es el cuidado de la creación. En la nota que le presento enseguida, que solo de verla sentirá usted mucho frío, veremos al cardenal McCarrick, a un rabino, a un monje budista, a un pastor protestante, dar sus opiniones en torno a este tema desde allí, desde los glaciares de Groenlandia. A solo 250 kilómetros del Círculo Polar Ártico, frente al impresionante espectáculo del glaciar Cermek-Kujayek, en el punto en el que el glaciar y el mar se funden en un gran fiordo constelado de icebergs, se eleva una muda oración coral. 2 minutos intensos, cristianos, judíos, sintoístas, budistas, chiitas y sunitas se dirigen de manera distinta a Dios para pedir la salvación de la tierra. Es el momento culminante de la nueva misión con finalidad ecológica promovida por el patriarca ortodoxo ecuménico Bartolomé I, quien invita desde hace años a una representación de las mayores religiones mundiales a aquellas zonas del planeta que son a la vez joya de la belleza de la creación y víctimas de la agresión salvaje por parte del hombre. El año pasado, la cita tuvo lugar entre los bosques del Amazonas y antes había sido en los mares, los ríos y los lagos de Europa y de Asia, desde el Mar Caspio al Mar Negro, del Báltico al Danubio. Fue Groenlandia el escenario del 8º simposio titulado Ártico Espejo de Vida. Sus gélidos perfiles montañosos registran desde hace años cambios oreográficos que levantan las alarmas. El 15 de septiembre, desde la audiencia general en la Plaza de San Pedro, Benedicto XVI había enviado este saludo a los participantes en el simposio. La vigilancia de los recursos hídricos y la atención a los cambios climáticos son cuestiones de gran importancia para toda la familia humana. Animado por el creciente reconocimiento de la necesidad de preservar el medio ambiente, los invito a todos a que se unan a mí en la oración y en el trabajo a favor de un mayor respeto por las maravillas de la creación de Dios. En su discurso inaugural, el patriarca repitió que las catástrofes son más graves que nunca y que el Ártico refleja el estado de salud de toda la Tierra, pero parece florecer cada vez más allá de las diferencias de raza y culturas, una sensibilidad ampliamente compartida en lo concerniente a la preservación de la Tierra. Esta es una iniciativa del patriarca Bartolomé, una iniciativa muy importante, porque como personas de religión hemos de decir a nuestro pueblo que es muy importante ser conscientes de lo que sucede con respecto a los problemas medioambientales, los problemas de contaminación y todos los demás. Todas las personas responsables, los políticos o religiosos, tienen que intervenir ahora y decir a los pueblos del mundo que tienen responsabilidades. De otro modo, el mundo irá hacia su destrucción. Sí, ha sido una emoción muy fuerte para mí el estar junto a otros líderes religiosos y rezar por toda la naturaleza, por la tierra y por el futuro. Pensar en mis hijos y quizá en mis nietos. Esto significa mucho y rezo para que mis hijos y mis nietos puedan ver icebergs en el futuro. Además de las sesiones de estudio a bordo de la nave, el patriarca Bartolomé I y los participantes en el simposio pudieron realizar excursiones a una tierra de gran valor natural y étnico, como la visita a una antigua casa inuit, cultura y ciencia, pero compartidas en una óptica ecuménica e interreligiosa, porque la amplitud del saber no puede proteger la belleza de la creación sin una conciencia que sepa captar en la naturaleza el sentido de lo divino. Esto es de verdad la obra de Dios. El Señor nos ha dado todo esto, nos da este mundo, esta belleza, un lugar que es de una importancia enorme para la salud del mundo, la salud del aire, la salud del mar. Estamos aquí para decir que somos una familia y que debemos cuidar la casa de esta familia. Los líderes religiosos hablan de la paz, del amor y de la compasión, y esto lo realizamos en la vida diaria. Por eso es muy importante comunicar, comprenderse, respetarse, colaborar los unos con los otros.
Una nota, como le había dicho, verdaderamente bellísima por su particular belleza. Eso de ver estos muros de hielo, estos glaciares y líderes religiosos allí orando por el planeta y por el cuidado de la creación, no es algo que sucede diario. Y las cámaras de televisión allí en los glaciares de Groenlandia, pues tampoco es algo común. Entremos al tema central que hoy nos ocupa, la libertad religiosa en México, un tema que, como le decía, le puedo augurar que estará en el tema, en las primeras páginas de los periódicos y los noticiarios durante los próximos días y semanas. El martes próximo, por ejemplo, 2 de octubre, se estarán celebrando los 15 años del establecimiento de las relaciones oficiales entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Estará en México un legado pontificio, habrá un encuentro de iglesias y de autoridades, así que próxima semana verá el tema fuerte. Para abundar en esto, recibo con afecto al licenciado José de Jesús Castellanos López, escritor, analista político, comentarista internacional, escritor, comunicador. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto estar contigo. Oye, el gusto es para mí. Hace 25 años más o menos, ¿no? El presidente era José López Portillo, y yo recuerdo que tú pusiste en la mesa como tema central algo que en México ni siquiera se conocía, el derecho a la información. La tesis fue tuya, ¿sí? Así es, efectivamente. Bueno, también formó parte de la reforma política que hizo Jesús Reyes Heroles. Lo que pasa es que se le dio un cariz eminentemente electoral cuando es un tema muchísimo más amplio, es un tema de derechos humanos, precisamente el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y que sin embargo en nuestro país, pues como ya sabemos, ese tema era soslayado en muchos aspectos, ¿no? ¿No te acuerdas? Libertad religiosa, libertad de educación, el tema de la información. ¿Te acuerdas el famoso no pago para que me peguen? Oye, ¿dónde Así está el es. derecho a la información, no? Efectivamente, sí. Así que si hace 25 años se presentaba como un reclamo del reconocimiento de este derecho humano, el derecho a la información, y hoy ha avanzado al punto de que el gobierno federal tiene que presentar una transparencia en la información, pues ya se imaginará usted que la intención de invitar al licenciado Castellanos López es poner este mismo tema y años de conocimiento, derecho a la información, pero ahora en los derechos humanos de la libertad religiosa. También recibo con afecto al licenciado Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. Armando, bienvenido. Roberto, un gusto estar contigo. Pues el gusto es para mí, ya no hay mes que no estés tú en el tema también, poniendo los temas. Bueno, seguimos en esta cruzada como lo hemos anunciado en tu programa. Ya tenemos un documento más fortalecido, bien elaborado, precisamente como decía Pepe, un tema de derechos humanos, nosotros basados sobre todo en el artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, que por cierto viene el 60 aniversario de esta Declaración de los Derechos Humanos ahora el 10 de diciembre. Y bueno, pues no sería deseable que México avanzara en el correr del siglo XXI, dejando detrás un derecho humano y fundamental como es el derecho a la libertad de religión. Ya hasta hablan de ti como la iglesia. No, bueno. La iglesia dice, y luego ves la nota, el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. Eso lo dicen ellos, yo no lo digo. Yo no sabía que Armando ya fuera obispo. No, para nada y mucho menos pretenderlo, ¿no? Simplemente, pues somos una voz, como hay muchas voces de laicos comprometidos, somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia por el bautismo. Y bueno, y en ese sentido, desde nuestra misión profética de anunciar, de denunciar, de participar con Jesús en el sacramento, bueno, pues nosotros creemos que este tipo de derechos fundamentales es un tema que es muy importante en el respeto y el reconocimiento de la dignidad de la persona en todas sus libertades, ¿no? Pepe, decía Armando, un tema fundamental, un derecho humano fundamental. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, en la Secretaría de Estado hay una oficina que se llama Oficina de Libertad Religiosa. Cada año presenta un informe, analiza la situación de casi 200 países y cada año presenta su lista. Ahora son 8 los que la libertad religiosa, bueno, es algo que no existe y además atentan y agreden ese derecho, desde encarcelaciones prolongadas, azotes corporales, silenciar a los ministros de culto. Y cuando ves las causas dices, ay, México aquí anda rozando en algunas, ¿no? Como por ejemplo
culto solamente en lugares cerrados, dices, me suena a México, radio y televisión no, me huele a México. ¿Por qué dice Armando que es un derecho fundamental? Sí, mira, son derechos inherentes a la naturaleza de la persona. Ese es el sentido de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. No es algo que esté sujeto a una dádiva que te dé el Estado. No, esto es algo que está íntimamente relacionado con la dignidad de la persona humana, ¿no? Y las más profundas convicciones. Yo creo que no hay convicción más profunda ni trascendente que lo que tiene que ver con la vida religiosa, ¿sí? En la respuesta a mi sentido de vida, ¿sí? Y por lo tanto el hombre tiene ese derecho a creer, pero no encerrado en tu mente. Digo, eso nadie te lo puede controlar. El orden jurídico, pues ni modo que se meta, aunque hay quienes lo han intentado a través de lavados de cerebro, a impedirte tu libertad de creer. Una cosa es la libertad de creencias y otra es la consecuencia social de tener esas creencias. ¿A eso le llamarías libertad religiosa? Exactamente, que tiene varias dimensiones, ¿no? La dimensión de la expresión individualmente o asociado con otros, a usar en este caso los medios de comunicación, todos sin discriminación alguna, para efectivamente transmitir y expresar lo que crees y cómo ves el mundo. Tú hablabas de ecología hace un momento, a la luz de estas creencias, ¿no? Que dan grados importantes de distinción respecto, tú decías ecología, y otra cosa, conservar una creación, ¿no? Creación de alguien que hizo algo. Entonces tú tienes derecho a expresar ante los demás, por todos los medios, sin distinción alguna, eso que crees. ¿Por qué? Porque en este derecho que es a utilizar y difundir lo que tú crees y cómo interpretas las realidades personales, sociales, económicas, políticas, jurídicas, del ambiente, todo lo que tú ves a la luz de tus creencias, tienes derecho de expresarlo públicamente. No te deben de constreñir a un recinto, a tu familia, a tu casa, sino que es algo que debe tener una presencia social respetuosamente, en un orden, por supuesto, igual que todo mundo. Cualquier religión no es para una religión, es para que todos los que tienen una religión puedan expresar respetuosamente y respetar a otros que crean o que no crean, pero efectivamente que transmitan y difundan esas convicciones precisamente para que otros sepan y puedan valorar y en su caso adherirse, o en estos casos como eventos interreligiosos, conocer incluso las coincidencias de quienes ven la vida con un sentido trascendente, cómo interpretan todas estas cosas. Armando, Pepe hablaba de tolerancia religiosa. ¿Este concepto es suficiente o es poquitero? ¿Es mediocre hablar de tolerancia religiosa o es una gran conquista de México y de la humanidad? Bueno, yo creo que es poquitero y además es una cuestión que quieren vender a la sociedad como una reivindicación que hace el Estado respecto de la Iglesia Católica en el caso de México, por la tradición histórica que ha tenido la Iglesia Católica, y dicen que hay tolerancia religiosa. Yo creo que eso es poquitero y hemos visto algunas denuncias de algunos grupos de otras denominaciones en donde se quejan que existe una grave intolerancia religiosa. Y esto, uno de los factores, hay muchos, pero uno de los factores es precisamente la ausencia de libertad religiosa que existe. Si no podemos públicamente hablar de los temas que son trascendentes para todos en conjunto, y uno de ellos es el tema de la experiencia de la propia creencia en la vida cotidiana, pues lo que se va teniendo se van sesgando y se van haciendo grupos que a lo mejor no salen a la luz pública y creen que están en una creencia, pero en realidad no lo viven integralmente. Debo hacer una pausa. Parece ser hasta ahora en esta plática que hay como un cierto atole con el dedo. Sí, por supuesto. Ya hay tolerancia religiosa en México, ya hay libertad de creencias, ya hay libertad de credo, pero no nos hagamos. El tema de hoy en la mesa, en este programa y en la vida
pública, política, social de México es: no basta con tolerancia religiosa, no basta con libertad de culto o de credo, se necesita una libertad religiosa, un tema no solamente de México, sino del mundo. La historia buena cuenta da de que cuando un resorte se oprime, más alto brinca, y las opresiones a la libertad religiosa, en un rápido vistazo: los primeros cristianos perseguidos por Nerón en el circo romano, devorados por las fieras, quemados en sus cuerpos, persecución religiosa. Los años 20 y 30 en México, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, una intolerancia religiosa, una persecución que se desata en una guerra, en la toma de las armas, en un conflicto cristero. Adolfo Hitler con el nazismo en Alemania, la persecución hacia el pueblo judío que se desata en un holocausto que todavía hoy, no más de recordarlo, enchina la piel. Estas son las violaciones. Después de una pausa regreso para ver las soluciones y en qué consiste la demanda, no solamente de México, también de China, de Cuba, de Vietnam, de Camboya, de la India. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la libertad religiosa en México. No es una realidad, es una demanda, es una solicitud que la sociedad hoy está presentando y que con mucha posibilidad sea ya presentada como iniciativa dentro de la reforma del Estado. Y sigo platicando con José de Jesús Castellanos López y Armando Martínez. Armando, ¿qué ha sido de México en este tema? Que arrancamos desde Juárez o que no, más atrás, porque México ha sido un pueblo teocéntrico desde antes de que conociésemos a Cristo. Así Hacerle es. ciudades a la divinidad como Teotihuacán, pues. Uno de los rasgos culturales de la mexicanidad es precisamente el arraigo religioso que se ha tenido en las distintas épocas y etapas, tanto en la prehispánica como después de la conquista, etcétera, ¿no? Con la venida del cristianismo a América. Pero es muy importante dejar, y ese es un reto histórico que tienen los legisladores hoy que se están planteando la reforma del Estado, en no excluir un tema de derechos humanos fundamental que está reconocido en la propia Constitución, como es el tema de la libertad de expresión, y que en la propia Constitución hay una restricción de la misma. Los legisladores tienen esta oportunidad histórica de no seguir cerrando las bocas críticas que buscan un mejor México y una mejor construcción. Los medios de comunicación lo vivieron hace poco, cómo hay un desprecio de los legisladores hacia los ciudadanos. Nosotros en esta iniciativa ciudadana esperamos encontrar un eco de derechos humanos. No buscamos privilegios ni fueros para nadie. Bueno, ¿y cómo está la situación? ¿Cómo la ves? ¿Tú te has metido a cabildear? Dinos la verdad. Sí, hemos estado en la época previa del cabildo. Por ejemplo, Pablo Gómez del PRD está muy consciente de que es un tema de libertad Pablo de Gómez humanos. Me ha gratamente, y lo digo así, sorprendido. Estuve con él en algún debate, en alguna conversación, y se ha pronunciado ampliamente en el tema en favor de la libertad de expresión y en ese sentido, ¿no? Claro, hace otro tipo de críticas a la iglesia, pero bueno. No tiene Pablo Gómez Pepe un concepto así muy, muy de la iglesia católica, pero lo que es el tema libertad religiosa. Lo que es el tema lo entiende y esperemos que así lo enarbolen en el Congreso. Ahora que nosotros presentamos la iniciativa después de la visita de estas celebraciones oficiales que habrá del establecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede. 15 aniversario. Exactamente, nosotros estaremos ya presentando esto a cada uno de los legisladores. Mira, la estrategia, y digo, ya es público, lo podemos decir, vamos a notificar a cada uno de los diputados y de los senadores de la República para que no haya uno que tenga una duda y que tenga las ganas de leer, ¿no?, de lo que estamos pidiendo. Bueno, pero yo te invito aquí, no nada más a que nos digas lo que ya es público, te invito para que nos digas lo que no es público. Sí. Pepe, en torno a tu experiencia, tú que viviste cómo fue avanzando el tema del derecho a la información, ¿cómo ves el avance en esto de la libertad religiosa? Mira, estamos igual que en otros tiempos en campos grises de simulación y de prohibición. ¿Sí? En primer lugar,
hemos visto, por ejemplo, cómo a raíz de una expresión que hasta podríamos calificar de coloquial, no como un acto público de fe, cuando el presidente Calderón dice que gracias a Dios no hubo muertos en los huracanes, se le vino el mundo encima porque cómo invocaba el nombre de Dios. Bueno, pero dijo Dios, menos mal que no le puso nombre, ¿no? No, bueno, gracias a Yahvé, a Jesucristo nuestro Señor. Ahí exacto. Sí se lo bueno, pero eso te refleja el clima que en ciertos círculos sigue prevaleciendo. ¿sí? El Señor no puede expresar públicamente una convicción, ¿sí? Y si dice, bueno, nos vemos, adiós, también igual podría adiós. Ser, cualquiera le puede. Bueno, pues y otros dirían, ojalá, o en árabe, también. Ojalá quiera Dios. Entonces, ese es un clima que luego se particulariza más cuando, por ejemplo, ciertos gobernadores asisten a un acto religioso. Bueno, se rasgan las vestiduras, como el Señor fue a comulgar, pues él tiene derecho. En Estados Unidos nosotros hemos visto a través de la historia que los presidentes van a sus actos religiosos. Es más, en los congresos en Estados Unidos, antes de iniciar sus sesiones, se suele invitar a algún ministro religioso para que haga una invocación. Bueno, en su moneda, en Dios confían, ¿no? Pepe, en los tribunales, ¿no? Antes de que un testigo declare, ¿no le ponen la Biblia y jura sobre ella? En Estados Unidos. Aquí no. Aquí se protesta. Ese libro no puede entrar. Claro. Bueno, y eso es ya en expresiones. Ahora, está prohibido que las iglesias sean poseedoras de medios de comunicación. ¿El derecho a la información se está violando? Por supuesto, es una clara violación. El hecho de que no puedan tener una televisora, que no puedan tener una estación de radio, es una violación absoluta. Lo único que se puede hacer es que un laiquito republicanamente tenga un programita. Pero más no. Más no. Y si vamos a dar alguna transmisión, fíjate, hay que pedir permiso. Exactamente. Pedir permiso de un derecho. La ley graciosamente otorga la posibilidad de que previo permiso discrecional por parte de la autoridad puedas expresarte públicamente en un acto religioso, por ejemplo, el Día de Corpus, en el Zócalo, que sea transmitido por la televisión. Te entiendo graciosamente, te entiendo bien, o sea, por gracia. Por gracia, yo, exacto, la autoridad te concedo la gracia de que puedas y transmitir. Si no quiero, pues no te la concedo, ¿no? Mira, vámonos a Camboya. Pues Camboya es un país que acaba de salir de una persecución religiosa brutal, ¿no? Bestial. Monjes tibetanos asesinados, bueno, una persecución comunista que se vivió en Camboya. Y entonces la nota que le presento enseguida es cómo Camboya está viviendo hoy y cómo vive ya un clima de libertad religiosa después de una persecución furibunda. La iglesia en Camboya vivió un periodo dramático entre los años 70 y 80. Solo en 1992 se reconoció en el país la libertad religiosa y actualmente las relaciones de la iglesia con las autoridades de Phnom Penh son buenas. Cuando recibió en audiencia a los obispos de Camboya y Laos, Benedicto XVI recordó las duras pruebas a que estuvieron expuestos los cristianos y aprobó los esfuerzos que tienden a promover las vocaciones sacerdotales en el país. La celebración del 450 aniversario de la presencia de la Iglesia en Camboya es una ocasión para todos los fieles de revivir con intensidad la larga historia de los cristianos en esta región. Una historia marcada por el don generoso y quizá heroico de la vida por parte de muchos discípulos de Cristo para que el Evangelio fuese anunciado y se viviera. La fe cristiana no es una realidad ajena a su pueblo. Bajo el régimen de los Yemeres Rojos perdieron la vida al menos 2 millones de personas. Sin embargo, la iglesia camboyana consiguió permanecer cerca de su pueblo hasta en los momentos más desesperados. Yo estaba en Camboya en 1975 y los extranjeros fueron
reagrupados y expulsados a Tailandia. Obviamente, a continuación, hubo un vacío completo, un silencio absoluto, el cierre de las fronteras durante casi 4 años, o para ser más exactos, 3 años, 8 meses y 20 días, los Jemeres Rojos impusieron un régimen de terror a la población. Pero la fe de los cristianos nunca llegó a faltar en la Camboya de Pol Pot, y fue cultivada en un valiente silencio en espera de un tiempo nuevo y fecundo. Se trata de una cruz Temer que construyó un artesano local y que pasa de obispo a obispo. La llevó el obispo camboyano Monseñor Salas, deportado como todos los demás, y que conservó esta cruz hasta su muerte. Cuando murió de hambre y sufrimiento, su madre, que cuidó de él, la salvó enterrándola en un gallinero, donde nadie pensó nunca en buscarla. Por eso esta cruz es tan simbólica. Es el signo de la resistencia de los cristianos durante la revolución de los Jemeres Rojos y sobre todo de la fidelidad de los cristianos supervivientes que cuidaron esta cruz hasta que los sacerdotes pudieron regresar a Camboya. Y yo tuve la fortuna de ser el primer sacerdote extranjero en regresar a Camboya en 1989. La comunidad cristiana en Camboya cuenta con unos 23.000 fieles sobre una población de 13 millones de habitantes, sobre todo de religión budista. A pesar de ello, la Iglesia camboyana trabaja en diversos sectores de la vida social y cultural del país. Hoy, Camboya afronta con serenidad un lento proceso de reconciliación nacional que también tiene entre sus símbolos al Tribunal Internacional para juzgar los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos. Bueno, ese es el caso de Camboya. Seguimos platicando de el caso de México. ¿Qué va a suceder, Armando, Pepe? ¿Se va a quedar México congelado, friciado en ese tema? No creo. Marcha atrás, como algunas voces jacobinas piden, tampoco. Jamás. Entonces, ¿el horizonte cómo se ve? Bueno, pues se ve un horizonte que se está entendiendo un poco más, hay que decirlo, de los primeros días que pusimos esto por ahí de julio, agosto. Yo creo que se está entendiendo un poco más en algunos sectores de la sociedad. Estaremos haciendo una campaña fuerte para hacer entender, y quiero decirle a todo México, no queremos ningún fuero ni privilegio, no van a gobernar príncipes de la Iglesia a México, eso jamás sucederá, ni tampoco además, estamos Dios pidiendo, nos libre. Y tampoco estamos pidiendo un fuero para la Iglesia Católica. Este es un tema para todos los y los mexicanos. Es un tema de derechos humanos y es un tema simplemente de libertad, que tenemos un siglo de retraso. Estaremos yendo con esta iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión y vamos a tocar cuantas puertas sean necesarias. Y yo sí tengo la esperanza cierta que por lo menos, podremos lograr la reforma del artículo 24 para que se reconozca la libertad de conciencia y la libertad de religión, que hay otro tema. Nada más te voy a poner 2 casos que han sucedido en México. Se acaba de vetar la posibilidad de que el juez del caso Paulina, ¿te acuerdas? En Baja California, lo acaban de vetar para ser magistrado del Tribunal Electoral, porque aducieron que el juez llevó a Paulina ante un sacerdote para que hablara con ella de lo que es el respeto por la vida. Por sus convicciones religiosas está siendo cesado en este momento una persona que es capaz en derecho y que es capaz para acceder a un cargo en una magistratura. Y el otro caso, el tema de los médicos, no se dice en el Distrito Federal, pero estamos documentando los casos de los médicos que están siendo intimidados porque el derecho a la libertad de conciencia no es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Además, te voy a decir una cosa, Armando. Cuando se dice los ministros de culto no pueden opinar sobre política, y de pronto el tema del aborto se dice que es un tema de política. Es un tema de derechos humanos. Entonces, si se pronuncia un ministro de culto sobre el aborto, dicen, usted tiene que callarse y lo vamos a multar y lo vamos a castigar porque se metió con el tema de la política cuando está hablando del aborto, Pepe. Bueno, ese es parte del tema del derecho a la información, que es de investigar, recibir y difundir información. Y por información en este caso se entiende hechos, ideas y juicios. Yo mis ideas
aunque sean religiosas o principalmente siendo religiosas, puedo tener un derecho universal y clasificarme como ministro religioso para impedírmelo es un acto discriminatorio también prohibido, ¿sí? Resulta que hoy que se dice que hay que ser incluyentes, hay quienes por sus convicciones y su quehacer comprometido en una actividad religiosa, esos no tienen derecho a ser parte de la vida social, a expresar y analizar los problemas. Bueno, y es que no solo hablando desde el aspecto de los derechos humanos, la Constitución garantiza la libertad de expresión y como límites el orden público, derechos de terceros y daños a la moral. No dice si uno es ingeniero, periodista o sacerdote que no pueda expresarse. Entonces estamos en un terreno de exclusión, de discriminación, que hoy por hoy en la sociedad mexicana es un pecado grave ser discriminador. Y sin embargo, en la propia Constitución, en la ley, se establece que los ministros no pueden opinar no solo sobre temas que no tienen nada que ver con política, sino con el destino de la persona, como es el respeto a la vida, sino también se les niega el derecho a expresar sus convicciones políticas, a las cuales también tienen derecho, independientemente de que sean ministros de culto, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos viviendo un mundo, un México que no respeta la libertad religiosa. Una dicotomía, una esquizofrenia, donde hay una realidad que no se quiere reconocer y entonces se hace una realidad alterna con la ley en la mano y con una serie de prohibiciones. Hago una pausa, regresamos. ¿Por qué no le ponemos nombre al niño? ¿Quién no quiere? ¿Quién es el que dice que no? ¿Quién es el que se opone a que en México se reconozca, como se ha platicado hoy, un derecho fundamental? Si hoy son 8 naciones nada más, de todo el consenso, que son casi 200, en donde se cometen violaciones a la libertad religiosa, ¿por qué en México no se ha de reconocer un derecho inalienable, fundamental del ser humano? ¿Y quiénes son los que se oponen? ¿Y por qué? Una pausa y regresamos para quitar la máscara. Continuamos en El Pulso de la Fe. Estamos platicando sobre la libertad religiosa en México y en el mundo también, en toda la humanidad. Vamos a ir concluyendo este tema. ¿Se le puede poner nombre al niño? Pues ¿cómo se llama el que está detrás, elucubrando y tratando de impedir y poniendo obstáculos? ¿Quién es? Primero, ignorancia. Ese es el primer tema. Ay, Armando, me recordaste al Señor clavado en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Claro que sabían lo que estaban haciendo. Perdónalos por ignorantes. ¿Sabes, está muy Roberto? Fácil. No, pero ¿sabes algo? Fíjate que dialogando con muchos, es el prejuicio que tienen muchos. Ahora, ¿quién está detrás? Bueno, pues evidentemente la masonería está detrás de ¿Tiene esto. fuerza en México todavía? Hombre, no lo sé, porque precisamente aquí en esta casa una vez recibí un reto de alguien de una gran logia y nunca se presentó al debate. Yo sí me presenté al debate porque nosotros... ¿Al programa de aquí del canal, el debate? En la mañana, en un noticiero del Canal 40, estuvimos, una vez llamaron y dijeron que me retaba públicamente. Bueno, el señor nunca se presentó y mandó a alguien más, ¿no? Esto es, bueno, ellos les gusta estar siempre en el secreto. No me acuerdo cómo se llamaba el gran maestro de la gran logia del Valle de México. Algo así, ¿no? Bueno, a ver, ¿que en México puede haber sociedades ocultas? No. ¿Que no hay transparencia aquí en México? Y nosotros estamos dando la cara para ello. ¿Que hay una fuerza negra allí arrinconada que pueda estar manejando las voluntades de los legisladores? ¿Puede ser esto, Pepe? No, pero mira, la verdad es que recordemos que en el siglo XVIII, XIX, se gestó esa mentalidad jacobina que en México prendió con una virulencia semejante a la de la Revolución Francesa. Venida de Francia. Claro, claro. Y que se ha ido inoculando en el sistema educativo mexicano, ¿sí?
Entonces, bueno, la ignorancia en ese sentido, pues más bien diríamos ha sido un sesgo formativo a la niñez en algo que podríamos decir que hay más juaristas que Juárez, así como dicen que hay más papistas que el Papa, hay más juaristas que Juárez, ¿no? Porque, bueno, Juárez establece como día oficial el día 12 de diciembre, ¿sí? Juárez tuvo actitudes anticlericales, pero a partir de 1917 ya fueron actitudes antirreligiosas. O sea, una cosa es estar en contra de un ministro o de los ministros y otros en contra de la religión misma. Bueno, esto se estableció a partir de 1917 en nuestra Constitución con un odio jacobino que llevó, como tú señalas, a problemas tan fuertes como la guerra cristera, ¿no? Con un odio como el que se dio en otros países, ¿no? A pesar de que luego vino esta época de tolerancia, de hacerse patos. Chocantita, sí, ¿no? Claro. La palabra es chocantita. Sí, una simulación. Ahí estás y te tolero, ¿no? Exactamente. Te doy chance de tolerarte. Y de vez en cuando pues les volvía a aflorar. Pero sin embargo, esa mentalidad llegó tan profundamente a expresiones como la que decíamos hace un rato, ¿no? No se permite a alguien que diga yo creo y que sea exhibido públicamente como creyente. Fue el mismo caso, por ejemplo, de estos políticos que van a misa el día de Santo Tomás Moro, que es el patrono de los políticos, y se desgarran las vestiduras. O hay que hacer la misa después de las 6 de la tarde para que ya no sea hora oficial de trabajo y no digan que van representando la función pública que realizan. Se desgarran el mandil con el triángulo. Pues sí, y también tenemos una mentalidad stalinista y leninista. Por otro lado, no recordemos precisamente como el caso de Camboya, los ateístas militantes, ¿no? Que no solo no creen, sino que les molesta que otros crean y quieren que no crean. Y bueno, costó muchas vidas, no solo el nazismo, el comunismo, todo lo que fue la iglesia del silencio, pues era precisamente lo mismo, ¿no? Oye, la iglesia ortodoxa en Rusia. Claro, wow. Claro, sí. Bueno, tengo 3 minutos. Voy contigo 2, Armando, con Pepe regreso y luego medio minuto cada uno. Hay voces que dicen, es que los obispos, es que los sacerdotes quieren recuperar poder. ¿Es cierto? Insisto, ¿Qué poder recuperarían? Esto no se está pidiendo para los obispos y no están pidiendo recuperar poder. Que conozcan el derecho canónico en el caso de la Iglesia Católica, la prohibición expresa para que un obispo, un sacerdote, un ministro consagrado ocupe un cargo público, tienen la pena de la pérdida del estado clerical y no creo que vayan a dejar un hueso por 3 años, el sacerdocio por un hueso de 3 años, ¿verdad? Entonces... ¿Que son 3 años? ¿Qué pasa, Pepe? No, pues el hueso dura 3 años, la vergüenza toda la vida. Eso no va a suceder. Estamos pidiendo, insisto, un tema de derechos fundamentales. Segundo, esta es una iniciativa que no es del episcopado mexicano, que no es de la arquidiócesis ni de la nunciatura, es una iniciativa de ciudadanos de la República, en este caso de abogados, que estamos presentando una iniciativa a nuestro Congreso en favor de la libertad. ¿Sabes qué? Yo agregaría una pequeña cosita antes de que Pepe concluya. Es un tema también para los creyentes. O sea, ese no es un tema para los no creyentes. Es una demanda de reconocimiento de su derecho de los que sí creen. ¿De acuerdo? Entonces, los creyentes somos en este país la mayoría. Vamos a ver quién puede más. Si el no creyente que diga que nos callemos o si el sí creyente que diga por qué me he de callar. ¿Qué concluyes, Pepe? Bueno, yo creo que es una lucha que debe continuarse, ¿no? Hemos avanzado, no podemos menospreciar las reformas del 91 y 92, porque pasamos de un sometimiento de las iglesias por parte del Estado, los dominaba, los controlaba, a un reconocimiento jurídico de su existencia y de su presencia, con normas atentatorias a esta libertad y a estos derechos, ¿no? Bueno, ahora ha llegado el momento de dar un nuevo paso, efectivamente, que tiene que ver con la reforma del Estado, porque también es parte de una expresión auténticamente democrática. No me pueden limitar el ámbito de lo que puedo creer y de las consecuencias, ya dije, económicas, políticas y sociales, de la coherencia con lo que creo.
porque eso es parte del problema también de la sociedad mexicana. Si me obligan a que guarde en un closet mis creencias, ¿cómo pueden luego pedir honestidad, rectitud, apertura, etcétera? Porque olvidé lo que yo creía y entonces guardé mi conciencia en el closet. Pepe, esa es una muy buena conclusión. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Armando. Gracias Roberto. Sí, después no vaya a ser que después ya no se pueda tener una sociedad que busca la moral y el bien común cuando sea Ganaría acotado, mucho, ¿no?, la sociedad mexicana si fuéramos coherentes por lo que creemos, expresándolo públicamente. Las sociedades más desarrolladas, como Suiza, Alemania, etcétera, tienen con índices de Producto Interno Bruto muy altos, son las que más protegen la libertad religiosa. Bueno, ¿y del gasolinazo qué opinan? No, ese no es tema de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, Roberto. Aquellos años en donde en Vietnam estuvo preso durante 13 años un cardenal, solamente por ser cardenal, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, y tenía que celebrar la Eucaristía en la palma de su mano, encarcelado. En China, hace apenas 10 días, murió un cardenal en la cárcel, y un obispo, y le hablaron a sus familiares: vengan a recoger el cuerpo de este que acaba de morir. Esto es una realidad que todavía se vive en el mundo. Afortunadamente en México ya no es tanto, pero falta algo por hacer y de eso hemos hablado hoy. En otro tema le presento enseguida el resumen, la crónica del viaje del Papa Benedicto XVI a Austria, con lo relevante, lo fundamental de lo que dijo e hizo. El motivo de mi venida a Austria es el 850 aniversario del santuario de María Cel. Este santuario de la Virgen representa en cierta manera el corazón maternal de Austria y desde siempre tiene también una importancia especial para los húngaros y los pueblos eslavos. La persona de María nos dirige hacia una dimensión eclesial del hombre, la capacidad de abrirse a la palabra de Dios y a su verdad. Nosotros, los austriacos, nos sentimos acompañados no solo por los húngaros, los checos, los eslovacos, sino también por los polacos, eslovenos, croatas, bosnios. María Cel es verdaderamente un punto de encuentro para todos los pueblos centroeuropeos y es para nosotros una grandísima alegría. Dirijo un especial saludo a los jóvenes y a los representantes de las comunidades de lengua extranjera de la Arquidiócesis de Viena, que después de esta liturgia de la palabra se dirigirán a la iglesia, donde estarán hasta mañana en adoración ante el Santísimo. He oído decir que están aquí desde hace 3 horas. Solo puedo admirarlos y decirles que Dios los bendiga. Con esta adoración realzan de una forma muy concreta lo que queremos hacer todos nosotros en estos días: mirar a Cristo con María. La Eucaristía es una experiencia que puede ser cada vez más profunda. Creo que nunca es demasiado cuando te detienes ante ella en adoración. Cuando más a menudo nos acercamos a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, tanto más experimenta su amor y tanto más puede uno abandonarse a su voluntad. Por eso me parece que es muy importante invitar también a los jóvenes a participar en la adoración eucarística. Creo que cuando más oferta haya, más respuestas se encontrará y los jóvenes estarán cada vez más abiertos a esta práctica. En este contexto me dirijo a los responsables de la política para que no permitan que los hijos sean considerados casi como una enfermedad, ni que la calificación de injusticia que atribuye su ordenamiento jurídico al aborto sea abolida de hecho. Anímense, los ruego, a los jóvenes que difundan nuevas familias con el matrimonio, a que sean madres y padres. Con eso les harán bien a ellos mismos, pero también a toda la sociedad. También los apoyo decididamente en su decisión política de favorecer condiciones que hagan posible que las parejas jóvenes críen a sus hijos. Pero todo eso no llevará a ninguna parte si no conseguimos crear de nuevo en nuestros países un clima de alegría y de confianza en la vida, en el que los niños no sean vistos como una carga, sino como un regalo para todos. La crisis demográfica se siente también en Austria, a pesar de que nuestros gobiernos en los últimos años han intentado hacer mucho para dar más a las familias jóvenes.
para ayudar a las familias que tienen hijos. Pero naturalmente todavía es demasiado poco lo que se hace, sobre todo cuando no se trata solo de medidas económicas, sino también de intentar que la gente comprenda que es necesario estar abiertos a la vida, abiertos al futuro, abiertos a la esperanza. He sentido su calor, ha estado cordial, pero ha hablado de las verdades de la Iglesia. Por ejemplo, sobre el aborto, sus palabras han sido claras, pero dichas con amor. También con amor hacia todas las mujeres que tienen problemas, y también la Iglesia tiene que ayudarles más. Y nosotros hemos de preguntarnos, como cristianos, ¿qué podemos hacer por las mujeres para que no tengan que abortar? Pienso que sus palabras han sido claras, pero dichas con calor y con amor, y por eso pienso que la gente puede aceptarlas y comprenderlas. La respuesta adecuada al sufrimiento al final de la vida es una atención amorosa, el acompañamiento hacia la muerte, en especial también con el acompañamiento de la medicina paliativa y no una ayuda activa para morir. El cardenal Koning, famoso arzobispo emérito de Viena, lo tuvo como último deseo en la vida pública austriaca, e intentó convencer a todos los partidos políticos de que estuviesen contra la eutanasia y a favor de todas las medidas que intentan acompañar de una manera digna y cristianamente a los moribundos. Y el cardenal lo consiguió. Existe unanimidad entre todos los partidos del Parlamento en que la vida debe ser protegida, en que no ha de haber ninguna forma de eutanasia. La fe ha formado profundamente el carácter de este país y de sus gentes. Por eso todos tienen que intentar no permitir que un día en este país quizás solo sean las piedras las que hablen de cristianismo. Una Austria sin una viva fe cristiana ya no sería Austria. Y esta cultura cristiana nace del culto, de la adoración de Dios y de la oración. Creo que este vínculo es muy importante y nunca lo repetiremos lo suficiente. Hay muchos grupos de oración. La parroquia en la que estamos está muy viva, porque casi siempre hay adoración, algunas veces incluso de noche. Por eso no puedo decir con seguridad que la fe está disminuyendo. Vemos también a muchos jóvenes en las iglesias, y esta es una gran esperanza para Austria, especialmente para la preparación de la visita del Papa. Hemos hecho una gran novena de 9 meses. Nos hemos preparado también esta noche, y la anterior hemos tenido adoración en nuestra capilla y en muchas iglesias. And also tonight and yesterday night also we had adoration until 12 o'clock in our own. Y con esto llegamos por ahora al final de este programa. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le invito a que sigamos con particular interés de cerca este tema de la libertad religiosa, pues estará muy presente en la agenda nacional. Y cuando haya más que comentar al respecto, en este programa lo haremos. A nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe y el staff técnico de Proyecto 40, agradecemos que haya estado con nosotros y le deseamos una feliz semana. Gracias.